Bien, hoy vamos a terminar lo que dice el libro de Ezequiel, ¿listo? Los últimos capítulos de Ezequiel. Y en ese último capítulo de Ezequiel, quiero pues dar un contexto de lo que está pasando, ¿vale? Vamos a ir a Ezequiel capítulo 40. Entonces, esta predicación se llama, y es una pregunta, y digámoslo así, el grueso de sus puntos van a ser preguntas, pero la pregunta es: ¿estamos disponibles? ¿Listo? Para todos, ¿vale? ¿Estamos disponibles? Y lo vamos a tratar de responder. Resulta que en la conclusión del libro tenemos unas visiones muy detalladas de un nuevo templo y una nueva ciudad. Y si usted nos ha estado acompañando en las lecturas de Primera de Reyes, que es un libro diferente, y si nos acompañó en las lecturas de Éxodo, creo que fue, que están las medidas del tabernáculo, como que en el Antiguo Testamento hay un interés de quienes escriban de dejar como los detalles, ¿cierto? Y esto debe medir tanto, y los materiales son esto, y y bien. Eso pues obedece a la intención de los libros históricos, ¿cierto? Dejar un registro de lo que existía, pero también pero no obedece a que eso tenga que ser una realidad ahora, ¿listo? Es decir, que si necesitamos construir un edificio religioso o espiritual o cristiano, entonces tiene que tener esas medidas. Y a mí me preocupa mucho la palabra diseño. Hoy en día se usa mucho la palabra el diseño, y es como si los pastores básicamente los pastores recibieran del cielo una nueva revelación para mostrarle a las personas diseños, cosas exactas como se tiene que hacer. Usted debe vestirse así, usted debe vivir así. Pero nosotros no estamos en un tiempo de revelación. El tiempo de la revelación ya se cumplió cuando cerró el Apocalipsis. Nosotros estamos en una época diferente, pero yo no les puedo revelar nada nuevo a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de estas visiones? Pues hay un amplio debate, ¿vale? Para algunos es literal, literal, cuando Jesús regrese se va a construir un templo y una ciudad así, exactamente así. Para otros es la visión y la realidad del pueblo de Dios en sus hijas e hijas, en una nueva creación, en una nueva humanidad, ¿vale? Es que esto no es para que reconstruyamos literal o le hallamos significados proféticos, ¿cierto? Los metros son tal cosa, los metros es que va a subir un gobierno, va a caer un gobierno, cosas que obsesionan y que son muy buenas para el algoritmo de YouTube, pero no para la fe cristiana centrada en la Biblia. Entonces, ¿estamos disponibles? Bueno, vamos a empezar este viaje con 4 partes. La primera de ellas la vamos a encontrar en Ezequiel 40, del 1 al 4. El día 10 del primer mes del año 25 de nuestro exilio, es decir, el año 14, después de que Jerusalén fue derrotada, el Señor se apoderó de mí y me llevó a Jerusalén. En una visión divina me llevó a la tierra de Israel. Me puso en un monte alto, y al sur del monte había una estructura parecida a una ciudad. ¿Dice que es Jerusalén? Dice que es la tierra de Israel, pero no dice que sea Jerusalén, una ciudad. Y eso es clave, porque para cerrar el texto y cerrar el libro nos van a dar el nombre de la ciudad. No yo, ni la revelación que tengo y el éxtasis que tengo, no, sino el texto nos va a dar la razón. Y dice el versículo 3, luego me guió hacia allá y noté que en la entrada había un hombre que parecía de bronce, o sea, era bronceado, el cual estaba de pie. Tenía una cinta de medir y una vara de medir. El hombre me dijo, hijo de hombre, abre los ojos, escucha y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque esa es la razón por la que te traje aquí. Cuéntale al pueblo de Israel todo lo que veas. Entonces vamos a recordar, porque eso, digamos, mi esposa lo estuvo enseñando el año pasado, vamos a recordar, y es que, ¿qué tiempo era? Un tiempo de exilio. ¿A qué se dedicaba antes del exilio Ezequiel? O de que él era un sacerdote. O sea que para él esto de entender un nuevo templo y una nueva forma de hacer el culto
era lo máximo, o sea, tenía mucho sentido para lo que él era. Y ojo que esta visión surge ¿cuándo? 25 años después de que él abandonara su tierra, o sea, ya era un hombre mayor a 50 años, y 14 años después del evento más triste, que fue la destrucción de Jerusalén y obviamente del templo, de ese templo tan hermoso que leímos esta semana en Primera de Reyes, cómo este templo se construyó, pero cómo fue destruido. Y aquí quiero hacer una reflexión porque de pronto uno leyendo Salomón, o Primero de Reyes, perdón, y leer la historia de Salomón, uno piensa que ese es el top, o sea, eso era lo mejor que podía haber hecho Israel. Yo creo que no, porque lo mejor es que llegó el Salvador del mundo y transformó la historia de la humanidad. Muchos anhelan volver al tiempo de Salomón, desconociendo que es Jesús la máxima expresión de la promesa de Israel. Ahora, ¿en qué terminaron todos esos edificios? Que el mismo Salomón en su oración lo dice. Todos los edificios terminarán en ruinas. Estamos en la crisis de la educación. Bueno, ya no sabemos en qué crisis, la de la energía, la de la salud, whatever, la crisis que quieras, ponlas en lista. Entonces, la nueva crisis de la educación, estamos en un mundo cada vez con menos nacimientos, ¿cierto? Personas más mayores. En la China, los hogares infantiles se están transformando en hogares para personas mayores, ¿cierto? Yo ya, aquí en Buga inició la política pública del adulto mayor, un referente del envejecimiento, un referente a nivel nacional, pero pues que es que va a ser una realidad a nivel nacional. O sea, en vez de tener Ministerio de Educación, vamos a tener Ministerio del Adulto Mayor, probablemente. Pero entonces, ¿dónde quedaron los edificios de las universidades? Cerrados. En Cali cerraron el Colegio María Auxiliadora, creo que era un referente. ¿Qué va a pasar con esa estructura sin uso? Se va a derrumbar. ¿Qué ha pasado con qué pasó con ahora a poco que pasaron los Olímpicos? ¿Qué ha pasado en las otras ciudades que no tienen, digamos, de verdad deportes con los escenarios olímpicos? Son ruinas, son ruinas, son ruinas. Entonces, hacer iglesias cristianas, pensar en comunidades cristianas alrededor de un edificio es una cosa insensata. De pronto en algún momento tenía sentido, pero ahora no. Ahora tenemos que pensar en esto, en construirnos como personas. Y que el enfoque no esté en construir algo que perdure en el tiempo, pero un edificio no va a ser lo que va a perdurar en el tiempo. Por eso, a lo que yo me uno, pero su interpretación es la que usted considere, es que esta es una visión de una nueva humanidad y no de construir templos, porque al fin y al cabo, si la nueva humanidad va a ser un templo, el rey Herodes en los tiempos de Jesús construyó un templo maravilloso. ¿Pero qué dijo Jesús de ese templo? Que iba a ser destruido. Y además lo construyó un hombre con la moralidad de un traqueto. O sea, el peor de los reyes, ni los israelitas, nadie lo quería, era lo más asqueroso. Y fue el que construyó el templo. Entonces no era gloria de Dios, era gloria de un hombre. Entonces la pregunta de estos primeros cuatro versículos es: ¿para qué estás o estamos? Lo voy a dejar así: ¿para qué lees la Biblia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué lees la Biblia? Para aquellos que tenemos un background académico, es muy fácil perdernos en la lectura de la Biblia y pensar en ella como académicos, ¿cierto? Para aquellos que leían el horóscopo, ¿cierto? Es muy fácil conectar la Biblia con el horóscopo, ¿cierto? ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué me va a hablar Dios específicamente? ¿Eso pasa? Sí. A veces pasa, pero no es la generalidad. Para aquellos que conectaban la Biblia con cosas espectaculares, el fin del mundo, y están obsesionados con Nostradamus y el fin del mundo, conectar la Biblia con esas ideas y con YouTube y el profeta dominicano y toda esa porquería, pues es muy fácil, ¿cierto? Pero ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué Dios habla aquí de un diseño de un templo? Y si usted ve el templo de Salomón y este templo, siempre conectan con un sueño que se perdió. Y era el sueño del Edén, del jardín, del lugar donde la gente
podía convivir con Dios. Si al leer la Biblia no encontramos desafíos para nuestras vidas, ¿sí? Cosas que están en nuestras luchas, ¿cierto? Yo siento que, voy a dar mi experiencia personal, no tiene por qué ser la suya, o sea, yo siento un momento como que resuelvo todo, ¿cierto? Digo, estoy bien, o sea, mi vida está bien, pero de repente soy confrontado con cosas que están mal en mi corazón, y eso se confirma en la palabra, cosas que no sé cómo gestionar, que me traen mucha ansiedad, que me traen mucho estrés, y vuelve el proceso, y vuelvo y encuentro sanidad, y creo que estoy bien, y otra vez. No es que sea bipolar ni nada, es simplemente humanidad. O sea, hay momentos donde crees que está todo andando bien, pero hay momentos donde a través de la palabra y la realidad te das cuenta que hay cosas que no están bien y que necesitan ser sanadas o que no sabes cómo enfrentarlas. Y creo que para eso es la Biblia. La verdad de Dios no es, listo, vamos al cielo, claro, es lo más importante, sino la verdad de Dios es para aquí y ahora. ¿Cómo esto va a cambiar nuestras vidas? Entonces, los siguientes capítulos hay detalles del templo, detalles de la ciudad, detalles de la forma de gobierno que iba a vivirse, pero hay varias cosas interesantes. Vamos a avanzar al capítulo 43. Y voy a leer los primeros 9 versículos. Dice: entonces me llevó a la puerta, es decir, a la puerta que da al oriente. Allí noté la gloria del Dios de Israel que provenía del oriente, haciendo un ruido tan fuerte como el de un mar enfurecido. Su gloria iluminó la tierra. Fue como la visión que había visto antes, como la visión que vi cuando vine a destruir la ciudad, como la que vi junto al canal Quebar. Me incliné rostro en tierra. Luego la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da hacia el norte. El Espíritu me levantó y me condujo al patio interior. Allí vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Oí que alguien me hablaba desde el interior del templo mientras un hombre estaba parado a mi lado. La voz me decía: hijo de hombre, el pueblo y sus reyes deben dejar de profanar el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies, donde habito por siempre entre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con su infidelidad ni con sus tumbas reales. Profanaron mi santo nombre cuando colocaron sus umbrales y postes junto a los míos, y cuando levantaron solo un muro de por medio, cuando me hicieron enojar tanto con sus horribles acciones que los destruí. Ahora deben quitar de mi presencia su infidelidad y sus tumbas reales para que yo pueda habitar en ellos por siempre. Recordemos que una parte esencial de este texto es que inicia con esa visión, ve el trono de Dios, pero luego el profeta ve el trono de Dios en Jerusalén y cómo con la crisis que había, que en las mismas paredes del templo habían signos del zodiaco, ¿cierto? ¿Qué hizo la visión de la gloria de Dios? El templo salió, ¿cierto? Ahora hay que pensar, hay muchas cosas que nosotros podemos argumentar como esto es espiritual, esto es de Dios y tal, pero no tiene a Dios. O sea, estamos hablando del templo hermoso que construyó Salomón, pero poco a poco lo que dice el Señor en este texto es que la gente empezó a poner una cosa, ay no, pongámosle este arreglito. Dios y lo oriental, eso como que combina, ¿cierto? Dios y eso de profetismos futuros, eso combina, juntémoslo, porque nos da seguridad, sabemos qué va a pasar ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro? Nadie. Entonces, empezamos a ponerle arandelas y cositas a la fe y se vuelve un lugar vacío donde Dios no habita. Entonces, la segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a regresar a Dios? ¿Estás dispuesto a regresar a Dios? Porque Él estuvo dispuesto y Él está regresando a esta nueva ciudad. El Señor está regresando a esta nueva ciudad. Pero nosotros estamos dispuestos a regresar a Él. Estamos dispuestos a decirle a Dios, ayúdame a estar conectado contigo. Ayúdame a que... Y ojo que quiero decir lo siguiente, esto no significa que todos los domingos
Uno tiene que estar con un ánimo y todo es perfecto y hermoso, porque eso no pasa, porque hay domingos que va a funcionar muy bien, pero hay domingos donde no nos vamos a sentir muy bien. Y cuando le pregunta, mi esposa y yo alguna vez le preguntamos eso a mi papá, ¿qué hacer cuando uno no quiere orar? Ore, esa es la respuesta. Ore otra vez. ¿Qué hacemos cuando no queremos leer la Biblia? Léala. Sí, cámbiese de silla, pero léala. No hay otra forma. ¿Qué hacer cuando yo no quiero volver a esa iglesia y tal? Inténtelo otra vez, ¿vale? O cambie de iglesia, pero no deje de ser parte de la iglesia. Entonces, pero la pregunta es, aquí vemos que la gloria del Señor abandonó ese templo que era una asquerosidad, palabra que he usado mucho, no sé por qué. Pero ahora la gloria de Dios, ¿qué hace? Regresa al templo. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a regresar a Dios? ¿Estamos dispuestos? O si el Señor nos confronta en algo, nos queremos seguir acomodando. Miren que todo lo que habla este texto de Ezequiel 43 es, ustedes han intentado mezclar sus cosas con las mías. Y eso es lo que cada uno le tiene que decir al Señor. Yo que estoy intentando meter en mi espiritualidad. Yo que estoy intentando ajustar aquí, como meterlo a la fuerza. Y olvidarme de que el Padre me ha llamado a algo muy diferente. ¿A qué te ha llamado el Señor en tu vida? Y no solamente estoy hablando con expresiones de espiritualidad colectivas como estar acá, sino en tu realidad diaria. ¿Qué está tomando una prioridad en tu vida? ¿Qué está tomando prioridad? ¿Los consejos de quién? ¿De Moni Vidente? No sé. Siempre aparece una foto de alguien muy fea y sé que ella sabe el futuro. Y sé que ese es el nombre. Walter Mercado. Parece que adivinar el futuro pone fea a las personas. Entonces, de pronto ninguno aquí, que confío yo, creo yo, que no leen esas cosas, pero ¿en quién están poniendo su confianza? ¿En qué situación están poniendo su confianza? ¿Sobre quién están poniendo su esperanza? Y a mí me sorprendió mucho, me sorprende mucho las reacciones de las personas sobre cambios de cualquier cosa en los cuales ponen toda su pasión, pero alrededor de su espiritualidad, de estudiar realmente la Escritura, de hacer comunidad, de vivir apasionadas por Jesús, no se ve la misma pasión, no se ve la misma pasión. Ahora, tercer punto, y este es un aspecto genial de este texto, vamos a ir al capítulo 45, versículo del 7 al 8. 45 del 7 al 8 pone un desafío que para Ezequiel era relevante y para nosotros también. Dice, una porción de la tierra se asignará para el gobernante en cada lado de la reserva sagrada y la propiedad de la ciudad, al oriente y al occidente. Tendrá la misma longitud, tanto al oriente como al occidente, que las otras secciones de las tribus. Por el bien de la tierra, esta será propiedad del gobernante, para que los gobernantes ya no opriman a mi pueblo y le permitan al pueblo de Israel mantener sus tierras. Entonces aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a la humildad? Y vamos a entender el sentido bíblico de esto. Si usted lee lo que leyó esta semana sobre Salomón, usted dice, tremendo, ¿cierto? Salomón tenía mucha plata y al final tiene muchas mujeres. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y tiene muchos dioses y se volvió un tipo excéntrico. ¿Y saben cómo fue eso? Si usted va al libro de Deuteronomio, el Señor ya decía, esta gente es bruta. Entonces esta gente va a ponerse un rey en algún momento de su vida. Para que los efectos de esto no sean tan desastrosos, le va a poner unos límites a ser rey. El tipo se tiene que mantener a sí mismo, no debe ser dado a la riqueza, o sea, debe ser un campesino como lo era Saúl, ¿cierto? Un tipo que vivía de sus ingresos en un campo. Debe ser alguien que tenga una esposa, no muchas esposas. No sé por qué escriben eso, pero empecemos por David, el tema de tener una sola esposa. Se lo saltó, wow, ¿cierto? Y ahora Salomón superó al papá, ¿cierto? Superó al papá. O sea, ese tipo llegaba en la noche a dormir, ¿usted quién es?
No, es la esposa número 600. Ah, ok, ¿cierto? No sabía nada. Todo esto que vemos como valioso no era más que el ascenso de un tipo, si usted lee el texto, que forzó a su gente a construir su palacio, los obligó. Que para sostener su propia mesa, la gente, además de trabajar para lo suyo, tenía que sacar un montón. No era un impuesto a la renta normal, sino era un montón de su riqueza. Entonces, en vez de admirar a David y Salomón, lo que deberíamos ver es que David y Salomón en sus etapas finales estaban alejándose del plan de Dios. Le estaban dando la espalda a lo que la escritura que conocían en ese momento, que era la Torá, les había dicho. Les había dicho. Entonces estas grandes riquezas que muchas veces soñamos con ellas, no son más que un reflejo del alejamiento, de la humildad, del alejamiento de la voluntad de Dios. Y esta semana escuché un hombre nada cristiano que tiene, digamos, un buen negocio, le funciona y tiene 2 hijas, también tiene 40 como yo, y le dijeron: viejo, usted cocina muy rico. Y como usted es famoso, vamos a armar un restaurante y wow, usted vamos a romperla. Y él dijo: ¿qué? No, yo ya logré lo que quería lograr, cosa que yo también. Lo que yo quería lograr era, yo comparto con él el punto de vista, que usted tenga una buena relación con su esposa, ya arregló el 90% de su vida, ¿cierto? Ya lo logró mucho. Entonces, yo ya tengo eso, tengo mi hija, tengo un trabajo que me gusta, tenemos muy poquitas cosas, pero que ya nos están rentando. Yo no necesito matarme. Yo no necesito irme a hacer lo que dijo este señor. Yo no necesito ponerme a exponer todos mis fines de semana y mis noches. De pronto sí, por la fama se aprovecha y se vuelve rico y una cadena de restaurantes. Pero renuncio a eso porque tengo claro lo que yo quiero. Tengo claro. De pronto me van a culpar de tonto porque no me voy a volver multimillonario. Y ese es regresar a la humildad, iglesia. ¿Qué lo llamó a hacer usted el Señor? ¿A ser Salomón? ¿De verdad usted quiere ser Salomón? Si usted leyó la Biblia conmigo estos días, ser Salomón es lo más triste que existe. Porque es empezar matando a los enemigos del papá y al hermano. Y cada vez hacer más cosas para apropiarse del poder. Y al final dejar un legado terrible. Claro, nos dejó Proverbios, nos dejó Eclesiastés, Cantarle los Cantares, pero eso se perdió al final. No se perdió el texto, se perdió él. Una vez más, volviendo a la primera pregunta, ¿para qué leemos la Biblia? Miremos que aquí hubo un tipo que escribió 3 libros de la Biblia, pero ¿cómo terminó? ¿Para qué lees la Biblia? Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a regresar a Dios en aquello que encuentras que no estás conectado a Dios? Y tercero, ¿estás dispuesto a la humildad? Este capítulo 45 nos habla de una redistribución de la tierra con el propósito de que nunca más los gobernantes de Israel tuvieran que sacar ventaja de las personas, sino pudieran tener su propio sustento, que los sacerdotes pudieran tener su propio sustento y que la gente en general pudiera tener su propio sustento. Ojo que es muy interesante que no propone la renta. ¿Cómo es la renta básica universal? No, lo que propone es que cada cual tiene un medio para producir, para generar riquezas. ¿Estamos dispuestos a la humildad? Aunque eso implique de pronto no tener tantos ingresos y la gente se reirá y te dirá: ¿cómo así que quieres pasar más tiempo con tu familia? ¿Sí? Es que es un balance, porque alguien dirá: usted pasa tiempo con su familia, pero no crea negocios, no crea ingresos para dejarle una plataforma a sus hijos. Tampoco es eso. Tienes que dejar una plataforma. Nosotros, mi esposa y yo esta semana reflexionamos sobre lo que sus papás y nuestros papás y mis papás nos han dejado como plataforma para no empezar de ceros. Ese carro que ustedes ven, ese carro nos lo dieron mis suegros como por 2 millones de pesos y después les fuimos pagando hasta que les pagamos el valor del mercado, sin intereses. ¿Quién hubiera hecho eso? Nadie. Segundo, el tener esta comunidad, el desarrollar esta comunidad, el llegar a esta ciudad fue la plataforma que nos dejaron mis padres. Yo tengo muchos amigos que han intentado hacer su iglesia desde ceros y por más buena voluntad y son súper buenos, no funciona.
Pero nosotros no empezamos esta comunidad de ceros, fue la plataforma que creamos. Las relaciones que tengo con los pastores de otras iglesias, no es porque me conocen, fue porque mis padres establecieron esa relación, ¿sí? Mi esposa, cuando María Paz nació, mi esposa no hizo nada en los primeros 40 días, mi mamá estuvo ahí al lado de ella. Son tantas las bendiciones y la plataforma que me han dejado mis suegros y mis padres, que yo no veo, o sea, lo que tengo hoy es gracias a la plataforma que ellos me dejaron. Entonces, la idea es que ustedes como padres debemos dejarle una plataforma a nuestros hijos, pero que ellos sean capaces de producir, no dejarlos ahí que les llegue el cielo, renta básica universal, no, sino que de verdad les demos una plataforma. Pero por el otro lado, si al obsesionarnos con esa plataforma les abandonamos, estamos perdiendo, no es ni lo uno ni lo otro. En la espiritual es lo mismo, no es obsesionarnos por el logro, sino obsesionémonos por el Señor y su cruz, concentrémonos en Él, que toda nuestra esperanza esté puesta en Él. Vamos a contestar la última pregunta en el capítulo 47. La última pregunta es, ¿estás dispuesto a creer? Ezequiel 47 dice, luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo hacia el oriente. El frente del templo da hacia el oriente, y el agua salía por debajo de la fachada sur del templo y fluía por el sur del altar. Me condujo por la puerta norte y me llevó afuera de la puerta exterior del lado oriental. Noté que salía agua de debajo de la fachada sur. El hombre se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir, midió 500 metros y el agua estaba hasta ¿dónde? Tobillos. Midió otros 500 metros por el agua y solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros todavía en el agua que ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que yo no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él y era tan profundo que no se podía cruzar. Él me dijo, hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que alcanzaba aquel arroyito de agua, verdad? Enseguida me llevó hasta la orilla del río, donde noté que había muchos árboles a ambos lados del río. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Araba y llegan ¿a dónde? Al Mar Muerto, donde se vuelven aguas dulces. Por donde vaya este río, todos los seres que viven en él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Los pescadores se pararán en la orilla de Engadi hasta en Eglayim, porque tendrán lugar para extender y secar sus redes. La variedad y la cantidad de peces será como la gran cantidad de peces del mar grande, ese es el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no serán dulces, sino que quedarán salinos. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán fruto nuevo, gracias al agua que fluye del santuario. Su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamentos. Hace ya varias semanas Bella predicó sobre Jesús, la vid verdadera. Y eso conecta perfectamente con esto. Por eso es de ese templo, la gloria no puede ser una estructura física, sino que de allí fluye algo que le da a dar vida a todo. La primera vez que yo leí o que me leyeron ese texto fue mi abuelito que hoy cumple 88 años. Feliz cumpleaños. Entonces, mi abuelito me leyó este texto en el apartamento de Palma 2, eso queda en Suba. Hoy día es un sitio horrible, pero antes era un sitio lindo, típico de Bogotá. Y entonces, en Palma 2 me contó esto. Y me dijo, y antes de leer ese texto yo tuve un sueño, y tuve un sueño que era ver el río y todo eso, y que después lo vio en la Biblia. Y yo decía, ok, eso es Dios. Dios no puede ser una cosa de acá, sino que cada uno de ustedes es parte de ese río de Dios. A donde ustedes van a ir esta semana, va a entrar el río de Dios. ¿A traer qué, perdón? Vida.
no, a traer juicio. No, es que eso hay que hacerlo así, o sea, no, ustedes vinieron ¿a qué van a llevar? ¿A rollitos? ¿Qué van a llevar? Van a llevar vida de parte de Dios. Cada uno es parte de ese desarrollo del fluir de Dios en su iglesia y en todas esas expresiones hermosas que tiene la iglesia. Llevemos a Dios. ¿Cuándo se verá esto completamente cumplido? Cuando el Señor regrese y toda la creación sea rehecha. Pero mientras tanto veamos reflejos de esto en nuestras vidas. Que lo que digamos, que lo que llevemos, que lo que hagamos sea la gloria del Señor. Entonces estamos disponibles para responder estas preguntas. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Qué está produciendo en ti? Segundo, ¿estás dispuesto a regresar a Dios? Sobre todo en todas aquellas áreas y situaciones en las que nos hemos desconectado. Tercero, ¿estás dispuesto a la humildad? ¿A redistribuir la tierra? De pronto, por ejemplo, ahí hay varios libros de negocios cristianos y muchos de esos ejemplos son gente que decidió decirle no a la corrupción y eso implicó perder ingresos. De pronto tener negocios más pequeños, pero que daban gloria a Dios y que podían dormir tranquilos. ¿Estás dispuesto a creer esto? Avanzar paso a paso. Y yo quiero contar dos experiencias personales con esto de avanzar paso a paso. Y es, bueno, éramos novios con May. Digamos, yo me presenté y le dije, sí, yo voy a ser pastor. Obviamente, eso fue una locura, me aceptó. Pero con el paso del tiempo, pues éramos una familia, una pareja en ese momento muy normal de Bogotá que se dedicaba solo a ir a la iglesia. Y ya. Y algunos amigos en la fe me decían, venga, pero usted va a ser pastor, ¿y ella qué? Porque ella solo asiste a la iglesia y un montón de cosas raras. Y recuerdo estando en una oración en la mañana en la iglesia a la que asistíamos, estábamos orando y esa fue la impresión que el Señor puso en mi corazón. Nótese que cuando creemos que Dios nos habla, porque creemos que sí Dios nos habla, nosotros jamás decimos aquí, así dice el Señor, porque así dice el Señor, es del antiguo pacto, de estos libros. Ya en Cristo usted no ve a Pablo diciendo, así dice el Señor, te profetizo tal, eso es del antiguo pacto. Y lo que creemos es que Dios puede causar impresiones en nuestro corazón que pueden ser correctas o incorrectas. Simplemente nos emocionamos. Pero en ese momento la impresión, lo que creo que Dios habló a mi corazón, era que iba a ser paso a paso. Iba a ser día tras día. Salimos de la iglesia en un día entre semana porque era oración y le entró una llamada y era de la iglesia convocándola al ministerio de niños y al mes o a los 2 meses la llamaron para un tema que hacía la iglesia social y así fue, paso a paso y ahora ustedes ya la conocen. Para mí el momento de oración, orar aquí, a veces esto está solo, ¿cierto? Y a veces yo no veo si están conectados o no. Hay días que miro y está mi mamá, ¿sí? Hay días que sí, hay gente, un número. Y de pronto uno dice, ¿yo para qué hago esto? Sobre todo un lunes, si yo trabajo el domingo debería estar durmiendo, ¿cierto? Pero muchas veces, en medio de estos momentos de oración, ha habido unas impresiones muy claras sobre cosas que debo hacer, sobre decisiones que debo tomar. ¿Vale? Y digo, listo. Y llego y hablo con mi esposa. Mira, creo que el Señor me habló sobre este tema en particular. ¿Sí? Algunas veces me he equivocado. Porque, por ejemplo, a veces he sentido que hay personas que están en algún problema X o Y. Me acerco a la persona y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? No, yo sentí esto. No, para nada. Ok, me equivoqué. Me emocioné. Conecté ideas, me equivoqué. Y otras cosas muy personales han sido verdad. Uy, sí, debo tomar esta decisión, debo esperar hasta que ocurra esto. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a creer? A lo que estás dispuesto a creer es a la revelación de la Escritura, la cual no se le añade, ¿sí? A mí no me va a llegar una revelación que contradiga las verdades del Evangelio. Ni tampoco puede ser que yo viva a punta de revelaciones especiales o impresiones. Hay momentos donde vienen varias, hay momentos, tal vez pasen meses que no pase nada, ¿sí? La gente creía que cuando yo tuve el accidente, no sé, que estaba en un tema de fe altísimo, conectado con Dios. No, yo estaba muy normal,
no tuve impresiones, no tuve sueños, nada. Solamente estaba esperando y aprendiendo a descansar. Eso era todo lo que Dios quería hacer. Entonces cerremos el mensaje de hoy con el cierre de este libro. Vamos al último capítulo, capítulo 48, versículo 35. Dice: desde entonces el nombre de la ciudad será: aquí habita el Señor. ¿No sería impresionante que su empresa sea un lugar así? En esa empresa vive el Señor. Cuando usted está trabajando, es que cuando llega el profe joven, ahí pasa algo diferente. Aquí hay muchos profes. ¿Qué pasa? Que cuando usted esté en su hogar, que la gente que los visite a su hogar, a su negocio, diga: aquí hay algo diferente. Y ese diferente es el Señor. Y sea una excusa no para hablarle a la iglesia, venga, algún día visítenos. Sí, eso pasará en algún momento. Sino hable de Jesús. Hable de lo que la cruz significa. De que estamos separados de Él y solo en Jesús podemos conectar de nuevo con el Padre. ¿Estamos disponibles a ser ese lugar donde habita el Señor? Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y agradecemos a las personas que se conectaron, que siguen estos mensajes. Les bendecimos y les deseamos una feliz semana.